Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nereo y Aquiles eran soldados romanos que se convirtieron a la fe cristiana. Dejaron las armas, confesaron su fe y murieron mártires. Durante las persecuciones del Imperio Romano en el siglo III, su culto está documentado desde aquel entonces. Pancracio era un joven romano de 14 años, nacido en una familia cristiana donde otros integrantes ya habían sufrido el martirio por la fe. Fue martirizado en el año 304 en la Vía Aurelia de Roma. En ese lugar existe un antiguo templo en su honor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, rompiendo toda atadura del mal, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en este 12 de mayo, ya estamos en la sexta semana de este tiempo de Pascua. Pidamos al Señor humildemente que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Gloria,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Y en un instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado, y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió una antorcha, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado con toda su familia, y luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones las obras de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me preguntan ¿a dónde vas?». Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido.
Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la injusticia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este Evangelio, martes de la sexta semana del tiempo ya de la Pascua. Y es lindo, ¿verdad? Porque estamos caminando y con la fuerza del Señor que nos mueve, como siempre, nos entusiasma. Bueno, que hoy la yapitagina lleva. Siempre con la gracia del Señor, sin tener miedo a nadie, queridos amigos, porque la fuerza de Dios nos acompaña. Y por eso justamente nos dice, este es el testamento que yo les dejo. Testamento que dice Inape o Pitaña de Maná porque a ella ya tama, ella jota. Y entonces dice a la hora de pasar de este mundo al Padre, si ya tama, bye bye, cuando apela alter Christi, pela vemos la construcción del reino de Dios. Ahora me voy al que me envió. Y ande bueno mando ajina lleva que él es el ñemimboua lleva, pero ñemimboua o ñemondoa lleva, peñandillara, ñanderúa su, omboua ñande abuitepe. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Es decir, muchas veces, queridos amigos, nosotros tampoco tenemos tan clara la película, lleva siempre el misterio. Ciertamente que cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta, está un poco demostrando de un aspecto bien antropológico, cultural, también nuestra incapacidad o imposibilidad de tener la película bien clarita, ¿verdad? Así coina. Pero Ñande Yara, a ver, ya por algunas preguntas interesantes. Vengo a preparando y se me va a hacer si la gente más ve las atajaina junto al que me ha enviado, pero ustedes nadie me pregunta dónde vas. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. ¿Cuál segunda partecita? Ven na pe ponandú, na pe cuay, ate una pe cuase, pero no me venden a se, entristece, ayepa. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. La tercera partecita, queridos amigos, entonces coanga oñe punoña mindu ayepa peñan de yara, yande mo creen hanguaisha y hanguaisha ñande dale. Anina venden a se, ani peñe sanimati. A esta pm va erba. Les conviene que yo me vaya. Que erebala o convenive me la ya pues ya aguante más. Porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Queridos amigos, porque el Hijo del Hombre, Jesús, que está en medio de nosotros, él oye pues, lleva. Esa caña de la maestro, rabí, maestro, lleva. Pero él lo que quiere es que la fuerza del Espíritu, la fuerza de su resurrección, la fuerza de su enseñanza comience a trabajar en nuestra comunidad. Ñande hay tema, ni ñande yara. Ahora conviene que yo me vaya, porque la sea puitano, se llega y cota allá por página, se llega y coana esa KPM, va la PM ya poana, a pengo ya pereco paitema, pereco paitema, alter Christi, pereco paitema, amigo, la pella pojanguaya, pese allá poa, cuepen de Qué lindo que es esto, queridos amigos. Esto es una teología verdaderamente bíblica tan importante que tenemos que entender. Les conviene que yo me vaya ahora porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Es mejor que venga el mismo Espíritu Santo, la misma fuerza de Dios, la misma enseñanza que yo les dejé que comience a trabajar en ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré, es decir, va a venir la fuerza del Espíritu Santo en ustedes. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado y dónde está la justicia y cuál es el juicio. 3 elementos. Probará al mundo dónde está el pecado. El pecado, queridos amigos, os yacata al mundo,
cuando venga, ñandemo pues en guaysa, ñandeña va a pues en guaysa, porque ahorita van a tener que tela, no va a posemo aña o ya lleva, oñemo momburía, que vengan de yara. El pecado verdadero, queridos amigos, dice, está en no haber creído en mí, en no haber creído en mí. Entonces se cruza los brazos y se queda ahí ancho. Bueno, yo sé, estoy cola, no llevamos un dedito. Entonces, este es el verdadero pecado, queridos amigos, del hombre, de la humanidad, que no quiere superarse, que no quiere mejorar, que no da de su parte lo esencial, incluso al contrario, está en contra, y de arco contra, en contra de la humanidad del hombre, de la persona. En lugar de buscar el bien, busca todo el camino que nos pueda dañar o espiritualmente o también corporalmente. Después dice, también probará dónde está la justicia. Y la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. La justicia, queridos amigos, en que yo voy al Padre significa que la promesa de Dios, la gracia de Dios, volver al Padre, es lo mismo que también nosotros como humanidad hemos conquistado, hemos recibido con la muerte y con el derramamiento de la sangre de Cristo, con su cuerpo que se entrega y se inmola por nosotros. Entonces, esto es decir que esta es la justicia, que yo entonces vuelvo al Padre. Nosotros que volvemos al Padre, quiere decir, queridos amigos, volvemos al camino genesíaco, ya lleva en una terminología bíblica, teológica. Volver al Padre, volver a lo genesíaco, quiere decir al origen, cómo Dios nos había creado, cómo Dios nos hizo hijos suyos, pero siempre para traer las cosas lindas y positivas para los demás, ¿verdad? Entonces, esa es la justicia. La justicia es la ecuanimidad. Respondemos a nuestra propia creación. Maná veñan de yapo veñan de yapojarere ñandeña mañaya esa haya ella lleva pea ese yapojarela o yeruea cuesepea. Esto es lo que mi creador me pidió. Y entre ellos está, queridos amigos, lo esencial, que es la felicidad, la realización. Esa es la verdadera justicia, queridos amigos, el Sedek. Y luego el juicio. ¿Y en qué consiste este juicio? En que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Es decir, en la medida en que ñandea lleva automáticamente, queridos amigos, el mal desaparece. Penduque. Es como la luz, el sol, cuando va apareciendo la luz en el día, automáticamente la noche va desapareciendo. Pero automáticamente, o se ve automáticamente, ojo la oscuridad. Peñe puntúa oncejo parece. Apeisai, amartía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Amartía quiere decir el pecado, queridos amigos. Upea, oñemo potía lleva en la medida en que la gracia de Dios sí o sí, la fuerza de su espíritu viene a nuestra vida. La peando hoy no sé yo qué era, peando y como hay hoy nunca. Así que dejemos entrar la luz de Dios, la fuerza de Dios que nos renueva. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los que estamos aquí reunidos, para que crezcamos bajo la guía del Espíritu Santo y seguir afianzando las obras que empezó el Señor en nosotros, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad.
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros la obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, que ada, angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, que habla, angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, que habla, angkai para fluir, ore por yaku. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. El cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.